¿Cómo está, doctor? Buenos días, gracias por estar en Andina al Día. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bien, lo que podemos empezar esta revisión del caso Toledo señalando, señor Caro, qué es lo que le espera en el proceso por el cual se le ha traído al Perú, el relativo a la carretera interoceánica sur, por la cual habría recibido pues cuantiosas coimas según la denuncia fiscal. Bueno, ¿cuáles son los pasos que se tienen que dar hasta llegar a la sentencia contra el expresidente? Claro, tengamos en cuenta que el expresidente Toledo enfrenta dos procesos, ¿no? El primero, el que usted ha mencionado, por el caso de la Interoceánica, que es un proyecto de los años 2000 durante su gobierno, donde, según las colaboraciones eficaces de los Odebrecht y del señor Maiman, Toledo habría recibido un pago o una coima de 35 millones de dólares. Ese proceso es el que ha sido objeto de extradición. Toledo está en Perú gracias, digamos, al trámite de extradición de ese proceso. Él tiene, me refiero a Toledo, otro caso, un segundo caso que es el caso de Ecoteva, que empieza con la plata en manos de Maiman, trasladada a esta empresa de Costa Rica Ecoteva, donde se involucra la suegra de Toledo y Elian Carr. Ese caso todavía no puede ser objeto de juzgamiento por parte o hacia Toledo, aquí en el Perú, porque es materia de una segunda extradición. Sin embargo, los procesos van caminando y para responder a su pregunta, este primer proceso de la Interoceánica está en etapa de control de acusación. El control de acusación en Perú puede durar varios meses, pero entiendo que el Poder Judicial está empeñado en hacer esto en pocas semanas, pocos meses, con la finalidad de que se pase a juicio oral. Y ahí sí va a ser obligatorio que el señor Toledo esté en las audiencias, en esta etapa de control no, donde podría ser eventualmente condenado conforme a la pretensión de la Fiscalía que le ha pedido 22 años de privación de la libertad o de cárcel. Claro. Eso es lo que está pidiendo el Ministerio Público para el señor Toledo y también para los implicados, que si mal no recuerdo son 6, quienes enfrentan también una acusación similar. Bueno, y el expresidente, doctor, ha pedido pues consideración para su situación en cuestión de salud y está pues pidiendo en ese sentido que se le lleve a una condición de arresto domiciliario. A la luz de lo que sabemos, a la luz de lo que se ha expuesto, ¿considera usted que podría ser viable esa solicitud? Vamos a ver, la ley procesal establece que los mayores de 65 pueden, digamos, aspirar a tener un arresto domiciliario, pero eso está condicionado a que el arresto domiciliario no implique un peligro de fuga. Y en el caso de Toledo, él ha dado prueba de lo contrario, porque recordemos que en el año 2017, ya convocada la audiencia de prisión preventiva, el señor Toledo simplemente se fue del país y dijo, tengo que hacer allá, ya vuelvo, y nunca más volvió. Han sido 6 años y algunos meses más de extradición para que el señor Toledo sea traído de forma o de manera forzosa al Perú. Entonces, no existe una garantía, no existen razones para creer que el señor Toledo no se fugaría de su domicilio si es que se le diera, digamos, esa condición de arresto domiciliario. El tema de salud es un tema tan relativo que su propio abogado ha declarado públicamente de que habrá que esperar a los exámenes médicos, a la junta médica, es decir, no ha sido asertivo en torno a que el señor Toledo efectivamente tenga un cuadro oncológico o de cáncer y de que ese cuadro demande que esté fuera de prisión para que no se muera dentro del arresto, digamos, de la prisión preventiva. Entonces, creo que es un argumento que va a estar en ciernes en su momento, pero en principio es de escasa viabilidad, yo diría que hasta remoto que se le dé la domiciliaria. ¿Puede recurrirse como antecedente, como ejemplo, a el caso del señor Fujimori, que también pues tiene una edad avanzada y también ha acusado síntomas de alguna enfermedad, ¿no? Con constantes traslados a clínicas? ¿Eso cree usted que el Poder Judicial puede tomar también en cuenta para denegarle finalmente a Toledo esa solicitud? Sin duda que evidentemente lo va a tomar en consideración porque en el caso Fujimori se ha marcado un estándar bien alto en materia de la prueba médica que implique o que justifique, digamos, una salida a un arresto domiciliario.
Entonces tendría que probarse acá por parte de una junta médica de manera indubitable que el señor Toledo tiene un cuadro degenerativo, oncológico, por lo que ha hecho su abogado, y que el arresto, digamos, en Barbadillo, pueda significar de que él pueda morir sin el tratamiento correspondiente. Entonces, prácticamente con ese estándar que ha establecido la jurisprudencia, es que este tema podría tener alguna viabilidad. No solo en el caso Fujimori, recordemos también el caso Crucillat. Crucillat salió indultado en su momento por el presidente García por temas médicos y luego cuando la opinión pública, la prensa demostró que el señor, digamos, Crucillat no se encontraba tan enfermo como decía, pues le revocaron el indulto, justamente porque la condición médica no estaba debidamente probada. Bien. Bueno, habrá que esperar pues qué es lo que se determina al respecto, pero ya usted nos da unas luces, ¿no? Que está un poquito lejos que se concrete la pretensión del señor Toledo de cumplir pues esta detención preventiva en su contra en su domicilio. Y con respecto a la figura de la colaboración eficaz, se ha estado hablando al respecto en los medios, no sé si en base a alguna declaración de la defensa de Toledo o de sus allegados, la memoria me traiciona en ese aspecto, pero bueno, lo concreto es consultarle a usted qué tan factible es que el expresidente Toledo pueda tener esa condición, la de colaborador eficaz en este caso o de repente en algunos otros. A ver, la ley no le impide ser colaborador eficaz, pero de nada valdría que él acepte culpa en este proceso donde ya la Fiscalía tiene prácticamente todo probado, la ruta del dinero, las declaraciones, etc. Lo que él tendría que hacer, si es que aspirara a ser un colaborador eficaz, es presentar nuevos casos. Como no hay nadie por encima de él, como él no puede delatar a presidentes de la época en la cual él era el presidente, lo único que le quedaría es delatar casos donde han tenido participación, por ejemplo, otros ministros, congresistas, empresarios, es decir, personas especialmente poderosas, de manera tal que para la Fiscalía sea un éxito conocer esos casos, pero más allá del dicho de Toledo, si fuera un colaborador, él tendría que probar. La carga de la prueba la tendría él porque él tendría que corroborar las expresiones que él está narrando. Ajá. Claro, y es interesante también lo que señala usted, ¿no? Si él quisiera delatar a alguien por encima de su jerarquía, pues la tendría sumamente difícil, ¿no? Él era finalmente la cabeza del Estado, el jefe del Estado, y por él han pasado pues varias cosas que ahora en muchos sentidos recién estamos constatando. Y no sé si usted, doctor Caro, ha notado lo que ha señalado pues la defensa, el señor Roberto Su, el abogado del expresidente Toledo, de que han habido pues excesos, han habido irregularidades, dice él, y que incluso pues se le ha tenido ya en el plano personal pues sin comer y ese tipo de cosas. ¿Ha habido algo desde su punto de vista que haya salido de lo regular en estos días con respecto al expresidente a partir de su traslado a Lima? Mire, lamentablemente un caso como este trae consigo la atención pública, ¿no? Esto que haya podido pasar con el señor Toledo, no niego que haya pasado, que se le haya retrasado la hora de los alimentos, o que está sometido a varias horas de diligencia porque tuvieron que llevarlo a reconocimiento médico legal, posteriormente a la audiencia, digamos, de identificación o control de identidad. Todo esto es algo que forma parte del debido proceso, es algo completamente regular, ¿ya? Y cualquier reclamación por alguna desatención respecto a los derechos del señor Toledo es algo que tendría un impacto en lo que es el tema penitenciario, pero ya no en la cuestión judicial de fondo, ¿no? Porque la imputación sigue, el caso sigue, y cualquier, digamos, falta de atención, como menciono, tendría que ser vista ya por el tema administrativo, por el tema de INPE. Ajá. Y con respecto a la presencia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, bueno, recibiendo en la práctica al expresidente, ¿qué podemos decir? Se ha señalado pues que no le correspondía porque bueno, quien debía estar ahí era el fiscal a cargo del caso. ¿Usted cómo ve ese punto? Exactamente del mismo modo, ¿no? Yo creo que la señora Benavides, que es la cabeza del Ministerio Público, no tendría que hacer, digamos, un acto de publicidad de esto, ¿no? Acá hay un fiscal encargado,
hay un fiscal provincial a cargo del proceso, que es el que ha estado en la audiencia de control de identidad, que es el doctor José Domingo Pérez, y él es el que tendría, digamos, que ser la persona visible de cautelar los derechos del señor Toledo, y en cierto modo la presencia de la señora Benavides era innecesaria y más me pareció una cuestión publicitaria, y lo digo de forma respetuosa. Diferente era en el caso de Castillo, porque en el caso de Castillo, la que hizo la denuncia constitucional y el despacho a cargo del caso contra Castillo era la Fiscalía de la Nación y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Entonces ahí tenía una competencia directa. Claro, y usted menciona pues que le correspondía estar al señor José Domingo Pérez ahí, y recordando pues lo que él ha declarado recientemente sobre este mismo punto, ¿no? Resulta curioso que él diga, ¿no? Cuidándose seguramente las espaldas, que podían de repente, si él hablara un poco más al respecto sobre la presencia de la Fiscal de la Nación, podrían a él abrirle una investigación. Lo decía medio risueño, pero de hecho que también lo estaba diciendo medio en serio. ¿Ese tipo de situaciones son dables dentro del Ministerio Público? Decir algo que está enmarcado pues dentro de los procedimientos puede llevar a que un fiscal sea sometido a un proceso disciplinario. Lamentablemente sí, lo digo en términos prácticos, no porque crea que deba de ser así. Los fiscales y los jueces, como cualquier otro funcionario público, no tienen recortada la libertad de expresión. Ellos tienen el derecho a criticar, ellos tienen el derecho a expresarse, pero lamentablemente por esta concepción jerárquica, casi de cuartel y militar, hay veces sucede que a los fiscales se los procesa por efectuar una declaración que para mí puede ser producto de una crítica a la libertad de expresión contra una autoridad del Ministerio Público, que en este caso es la Fiscalía de la Nación. Y solo como dato, para completar lo que usted mismo estaba remarcando, ¿no? Cuando el señor Fujimori llegó a Lima en el año 2007, extraditado desde Chile, el que lo recibió fue un fiscal de primera instancia. Y recuerdo el nombre, porque eso se puede googlear, que es el doctor Fidel Castro, ¿no? Tenía justamente el nombre del idéntico, homónimo, digamos, del expresidente de Cuba, ¿no? Fidel Castro fue el fiscal provincial que fue a recibir al señor Fujimori cuando llegó al Perú, ¿no? Entonces ahí no hubo injerencia, digamos, de las altísimas autoridades, sino el fiscal de primera instancia, como correspondía en ese momento, conforme a la regulación, que era el fiscal de turno. Ajá. Se cumplió con lo establecido en los procedimientos, que es algo que creo que debería pues darse siempre, ¿no? Y sobre todo en casos tan notorios como el del expresidente Toledo, doctor Caro. Y respecto al otro caso que mencionó usted también al inicio de esta entrevista, el caso Ecoteva. Bueno, sería interesante saber exactamente cómo estamos ahí. Es necesario que para que el expresidente Toledo sea juzgado en nuestro país por ese caso, nuevamente Estados Unidos apruebe un pedido de extradición. Tal cual. Ese proceso existe, ese proceso está en trámite y hay una acusación fiscal donde se le pide a Toledo y a Elian Carr 16 años de prisión. Y en ese proceso estamos en la etapa de control de acusación, muy similar al caso Interoceánica. Pero ¿qué es lo que sucede? Que del control de acusación no se podría pasar. Es decir, el Poder Judicial y la Fiscalía solo podrían llegar hasta el momento al control de acusación, pero cuando ya quieran pasar a juicio oral, si ese fuera el caso, necesitan de la ampliación de extradición que está en trámite en los Estados Unidos, por lo menos desde fin del 2021. Es decir, el gobierno americano tendría en su momento que conceder esta ampliación de extradición que permitirá llevar a juicio oral tanto al señor Toledo como Elian Carr, y para eso no es necesario que la señora Carr esté en Perú, porque la regulación permite que a una persona que está prófuga, y ese es el caso de la señora Carr, porque ella tiene un mandato de detención por 18 meses, igual que el señor Toledo por ese proceso, lo que va a pasar ahí es que el proceso seguirá y la señora Carr eventualmente podría ser condenada, esconda donde se esconda, ¿no? Se esconde en Bélgica, se esconda en Israel. Es un tema, digamos, que va en paralelo a lo que es el juzgamiento y la posibilidad de condena. Pero también tendríamos que tomar en cuenta que más allá del juicio que se le puede hacer en ausencia a la señora Carr,
el hecho de que se vaya a residir a un país con el cual el Perú no tenga tratado de extradición dificultaría finalmente su venida al territorio nacional. Sin duda que sí, ¿no? Sin duda que sí, porque Bélgica, conforme a la regulación, al tratado, no tiene la obligación, al igual que Perú, de entregar a los nacionales, ¿no? Y en el caso de Israel, al contrario, hay una prohibición de entrega de nacionales. Pero claro, para la señora Carr tampoco sería, digamos, una foto buena el tener que estar, digamos, dentro de un país tan pequeño como Israel o como Bélgica sin poder salir, porque si ella sale de estos territorios se expone a la extradición. Si ella va, por ejemplo, a España o va a Holanda o va a Alemania, estaría expuesta a un proceso de extradición y una detención con esos fines. Entonces no creo que tampoco sea una muy buena foto para ella, un buen final, el estar en cierto modo bajo, ya no diríamos arresto domiciliario, ¿no? Sino sin poder salir de un país específico. Bien, esta figura se está dando en el caso Interoceánica justamente con uno de los allegados a la señora Carr, el señor Dan Un, que está, lo ubicaron, si no recuerdo mal, en Tel Aviv, en Israel, y bueno, parece que las cosas para traerlo pues están en un punto muerto, pese a que el proceso ya está en marcha, como usted recordaba. Y bueno, viendo la cuestión de los plazos en esto de la extradición pedida para el caso de Ecoteva, ¿de cuánto tiempo podríamos estar hablando para que se concrete? En el caso del señor Toledo, la extradición es una extradición que podría demorar, yo pienso que no más de un año. En la medida que él ya ha sido entregado físicamente, yo creo que eso podría demorar no más de un año. La señora Carr también es objeto de extradición, pero según lo que se ha conocido por los medios de comunicación, en este momento a ella se le ha devuelto el pasaporte y no tiene o no tendría ninguna medida de restricción para abandonar los Estados Unidos. Entonces, si ella se va fuera del territorio americano y no tiene restricciones, esa extradición respecto de ella vuelve a foja cero y el Estado tendría que reiniciar un pedido de extradición desde el lugar o ante el Estado del país donde ella se encuentre al momento en el cual se reinicie ese proceso. Bien, bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando ese punto, señor Caro. Y bueno, le agradecemos su participación y los alcances que nos ha dado sobre el caso de Alejandro Toledo en nuestro espacio Andina al Día. Tenga usted una jornada buena hoy. Muy buenos días, gracias por la invitación, hasta luego. Hasta luego.